stroke, produce una gran discapacidad y una gran mortalidad también, ¿no? Es una mortalidad muy evidente, ¿no? Una de las cosas que nosotros debemos hacer, a pesar de que hay un crecimiento vertiginoso de la tecnología, es no hacer daño, ¿no? Este es un libro muy interesante del doctor March, que les recomiendo que lo lean porque el tema no va solo por el desarrollo de la tecnología, como él lo dice, ¿no? Él, el experto neurocirujano inglés, en algún momento vio cómo la tecnología desencadenó un cambio del tratamiento brusco, que prácticamente la cirugía abierta para los aneurismas fue desplazada por la cirugía cerrada, como es el intervencionismo, ¿no? La neurocirugía endovascular. Pero más que eso, él ve cuán importante es la decisión de nosotros los médicos de tratar o no tratar. Por lo tanto, hay daño por no hacer y o por hacer en exceso también, ¿no? O por exceso o por defecto. Entonces eso tenemos que sopesarlo mucho cuando nosotros tratamos los ACV hemorrágicos, porque hay situaciones en las que tenemos que tener la ideología de limitar también el tratamiento. ¿Cuáles son las causas del ACV hemorrágico? Fundamentalmente son de dos tipos, ¿no? Un primario y un secundario, pero acá ustedes pueden apreciar toda la variedad de patologías que pueden producir una hemorragia intracerebral, ¿no? En este momento lo que vamos a tratar solamente son las causas de hemorragia espontánea, porque la mayor causa, la mayor cantidad de hemorragias intracerebrales son de causa traumática, por traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Pero acá vamos a ver las espontáneas. Las espontáneas podemos clasificarlas en primarias y en secundarias. Primarias básicamente cuando hay una hipertensión arterial de fondo y una angiopatía amiloide, que es una patología de los vasos cerebrales, básicamente, ¿no? Las secundarias generalmente son por fármacos, por ejemplo, cuando se toman anticoagulantes o malformaciones arteriovenosas, que son lesiones vasculares congénitas cerebrales, y todas estas que ven ustedes. Algunos de estos casos nosotros vamos a dar algún informe de que básicamente cómo tratarlos en emergencia, porque esa es la causa de la charla de hoy día, ¿no? ¿Cuándo tratarlos? Tenemos que tener algunas consideraciones previas al tratamiento. En principio, que hay factores que van a intervenir muy claramente en el tratamiento, en el rol del tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento puede ser solamente médico o puede ser también quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuándo? Es un gran problema. Entonces, en forma más o menos arbitraria, de acuerdo a la patología que podamos ver, vamos a tener un punto importante que es la edad, ¿no? La edad, los 50 años, es un punto de división crítico. Eh, Puede ser años más o años menos, pero la idea es de que en 50 años la patología se divide en dos grupos básicamente, ¿no? Uno, que son las hemorragias de tipo hipertensivo y amiloide, que se presentan por encima de los 50 años, y los otros que se presentan en plena edad productiva de la vida, que son los menores de 50 años, ¿no? Acá, en los menores de 50 años, generalmente se presentan los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, etcétera. Los angiomas cavernosos, por ejemplo, gran parte de la patología vascular cerebral que es de tipo secundario, ¿no? O sea, debido a una patología diferente de forma. El cuadro clínico es importante y fundamental porque ustedes lo van a determinar en la emergencia. En la emergencia, lo que se tiene que hacer es determinar un cuadro clínico básicamente en tres aspectos. Un compromiso brusco de conciencia, como lo dijimos, como fue clasificado inicialmente en las apoplejías, pero que básicamente llevan signos neurológicos como cefalea brusca, intensa o moderada, y vómitos, ¿no? Una sintomatología adicional pueden ser las convulsiones.
En el examen físico, lo que debemos determinar exactamente es este grado de conciencia, porque podemos tener un compromiso de conciencia también por un paro cardiorrespiratorio, no necesariamente puede ser el cuadro clínico de una hemorragia. O puede ser también este cuadro de una parada cardiorrespiratoria ya por una causa brusca de una lesión vascular muy severa, ¿no? Pero el nivel de conciencia nos va a dar un buen grado de idea de qué es lo que vamos a poder hacer a futuro. Eh, los signos de folicalización neurológica son muy importantes porque esto nos va a determinar básicamente que es de origen neurológico, ¿no? Eh, Evidentemente, si a la emergencia nos llega un paciente con un brusco estado de conciencia, un deterioro del estado de conciencia con cefalea, lo más próximo que tengamos va a ser un problema neurológico, ¿no? Y de este puede ser una hemorragia o una isquemia. ¿Cómo diferenciar la hemorragia de la isquemia? Hacemos un simple examen de rigidez de nuca. Hay varias maniobras para hacer los exámenes de rigidez de nuca, como ya ustedes saben en semiología. Pero si hay rigidez de nuca, lo más probable es que se dé a un aneurisma cerebral porque este produce irritación meningia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos llega un paciente con una cefalea y deterioro brusco del estado de conciencia repentino? Aparte de brindarle el soporte básico de vida, lo que tenemos que hacer es, en un segundo paso, una tomografía cerebral para determinar básicamente si hay o no hay hemorragia o si hay o no otra patología que esté asociada, ¿no? Entonces, es fundamental y básico el tener una tomografía con y sin contraste. Esto creo que esta es la piedra angular para determinar hacia dónde nos vamos, ¿no? Hacia el tratamiento médico, al tratamiento quirúrgico, pero a la vez un diagnóstico un poco más fidedigno, ¿no? Con este apoyo diagnóstico ya vamos a iniciar un tratamiento que va a ir en tres caminos, como hemos dicho, ¿no? ¿No? Estamos entonces en la primera parte en que hemos brindado un soporte básico de vida al paciente, basados en un cuadro clínico en el que hemos determinado que la edad es importante y que además no hayan antecedentes negativos, como lo hemos dicho también, de traumatismo o hipertensión intraarterial, ¿no? Pero la tomografía nos va a dar, si es positiva la tomografía, es decir, si hay hemorragia, entonces y es un paciente en el que sospechamos de una patología vascular cerebral, lo que vamos a tener que hacer es básicamente mandarlo a una sala de angiografía, como suele pasar ahora, o enviarlo si el estado del paciente lo amerita, que eso lo vamos a discutir después, a una UCI o si no al quirófano, ¿no? Algo que debemos sacarnos nosotros de la mente es hacer una resonancia magnética en ese momento, porque la resonancia magnética no nos va a dar un apoyo que sea importante para la determinación o para el desarrollo del tratamiento, ¿no? Reiteramos, la atención debe basarse en la edad, en los antecedentes del paciente y otra cosa muy importante, el nivel de atención hospitalaria. Si estamos en una posta, pero reconocemos que es un problema un problema de un stroke hemorrágico o isquémico, lo que tenemos que hacer es básicamente darle el soporte básico de vida, asegurar que el paciente sea transportable y cuando esté en condiciones de ser transportado, llevarlo en coordinación con otro nivel superior para que este nivel superior de resolución pueda resolver el tema. Si estamos en un nivel en el que podemos hacer la resolución, vamos a ya tener determinadas actitudes que vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, si estamos en un puesto como en San Nicolás, lo que tenemos que hacer es evacuar rápidamente el paciente al Hospital Víctor Ramos Guardia. Eh, bueno, ahí tenemos el problema del tomógrafo, pero asumiendo que tengamos acceso rápido a la tomografía, hacemos la tomografía y con eso podemos determinar más o menos cuál es el siguiente paso, ¿no? Hay otros lugares como este, por ejemplo, el Hospital de Almenara, en el que contamos con toda una sala inteligente, ¿no? En que
tenemos un angiógrafo biplano, tenemos un tomógrafo en sala de operaciones, y todo lo necesario para resolver el problema, ¿no? Pero justamente a eso iba, ¿no? ¿Cuál es el nivel, de acuerdo al nivel de desarrollo de nuestro centro hospitalario, vamos a poder dar los siguientes pasos? Una vez dicho esto, creo que es importante ya hacer un pequeño desarrollo de lo que va a hacer esta exposición un poco más específicamente, ¿no? Algunos conceptos básicos que vemos que es importante nuevamente en la tomografía, el control de la presión arterial, la hemostasia si tenemos algún problema de anticoagulación y ver los factores de neuroinflamación, ¿no? En el manejo quirúrgico se puede ofrecer varias de estas cosas dependiendo de dónde estemos. Podemos hacer una craniotomía y una evacuación del hematoma, una craniotomía descompresiva, que es importante para poder dar opción de vida al paciente. Una cirugía mínimamente invasiva, como la que ahora algunos centros ofrecen, con evacuación de los hematomas, por ejemplo, por vía endoscópica, ¿no? O tratamiento endovascular neuroquirúrgico, que también depende del nivel hospitalario, ¿no? Bien, entonces, tenemos a un paciente que ha llegado a la emergencia, que tenemos el diagnóstico de hemorragia cerebral, tenemos que decidir el tratamiento es médico o quirúrgico. Esto se hace usualmente en unidades ictus en la medicina moderna, ¿no? En lugares donde se ha preparado para hacer este tratamiento, ¿no? Eh, Hay que recordar que todo esto tiene un marco legal que está prácticamente normado también por el MINSA y todos los protocolos que están ya publicados, ¿no? Eh, Tenemos entonces la primera parte, ¿no? ¿Cómo medir el grado el nivel de conciencia? Hay dos escalas muy comunes a nivel mundial, pero la que se recomienda habitualmente cuando el paciente está con alteración de sensorio es la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow para nosotros es muy importante porque nos va a determinar un primer punto de inicio del tratamiento, para después poder comparar lo que es lo que pasa con lo que venga, ¿no? La escala de NIST es una escala que la encuentran ustedes muy accesible ahora a nivel inclusive del Internet, donde esta escala es muy simplificada. Ustedes tienen que entrar al punto de la escala de NIST y el teléfono lo calcula, ¿no? Antes se tenía que hacer una recertificación del NIST, acreditar y todo lo demás, pero ahora ya las cosas se van simplificando. Entonces, lo importante es la escala de coma de Glasgow, que nos va a determinar qué grado de conciencia tiene el paciente. Hay factores críticos, como por ejemplo si intubamos o no intubamos al paciente, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver que el punto crítico acá es la escala de Glasgow 8. Por debajo de 8, los pacientes tienen que asegurar un acceso adecuado a las vías respiratorias con intubación endotráquea, ¿no? Eh, Otras cosas que tenemos que tener importante es si hay o no signos de herniación, ¿no? A veces los pacientes llegan en grado de 3, 4 y tenemos que inicialmente dar un bolo de manitol bruscamente porque sabemos que el paciente en cualquier momento puede hacer problemas de herniación y con ello limitar el, el- la futura atención, ¿no? Estos tienen un nivel de evidencia C, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa con la tomografía. Con la tomografía. El ataque cerebral es fundamental para confirmar el diagnóstico, pero también para determinar la ubicación de la lesión, así como la extensión de la hemorragia, para determinar un poco el tratamiento, ¿no? Porque si la extensión es grande, por ejemplo, podemos de repente hasta limitar el tratamiento, porque sabemos que esto ya va a ser irreversible, ¿no? El,
Hay inclusive protocolos el que nos dice que la TAC cerebral nos puede dar el volumen crítico de tratamiento de la lesión, del hematoma, ¿no? Este nivel crítico es de 30 a 60 centímetros cúbicos, en el que por encima de 60 centímetros cúbicos la probabilidad de que nosotros podamos rescatar al paciente es igual que el no tratado. Entonces, la idea es, y menos de 30 también, ¿no? Entonces, el punto crítico de 30 a 60 se recomienda tratar de hacer algún abordaje de acuerdo al criterio clínico que tengamos, ¿no? Un punto importante es que la tomografía nos va a determinar la causa si es secundaria. Por ejemplo, si hay una malformación arteriovenosa, una tomografía con contraste nos va a determinar que hay una malformación. O si hay un aneurisma, también. Afortunadamente, los tomógrafos actuales tienen un nivel de resolución que pueden hacer una reconstrucción y pueden inclusive, como lo vamos a mostrar en imágenes, demostrar una angiografía por tomografía que nos va a permitir ver la patología subyacente. ¿Cuáles son los factores que aumentan el rendimiento de una angiografía? Fundamentalmente, como ya lo hemos dicho, en menores de 50 años, ¿no? Por algún motivo, los del sexo femenino dicen que tienen alguna predisposición a patología vascular, lo cual, por lo menos en el centro hospitalario de mi trabajo, que es el Hospital Amenara, no se ve la diferencia de edad, ¿no? Es importante la localización, porque si es infratentorial, el volumen el volumen de hematoma disminuye marcadamente, ¿no? Entonces la probabilidad de hacer una herniación por un hematoma de 10 centímetros cúbicos, o sea, un tercio de lo que sería crítico en supratentorial, podría convertirse en una situación catastrófica en fosa posterior, que es más pequeña. Es importante también determinar si hay hemorragia intraventricular, porque si la hemorragia intraventricular es evidentemente única, se puede aliviar mucho la presión intracraneal con una derivación ventricular externa, que lo podemos hacer ahí al pie del paciente, ¿no? Lógicamente teniendo todas las condiciones de asepsia y tratamiento que sean necesarios, ¿no? Ahora hay algunos marcadores de neuroimágenes que nos permiten determinar si hay alguna alteración mayor o menor, que también lo vamos a mostrar ahora dentro de los casos que veamos, ¿no? ¿Cómo vemos cómo evaluamos los niveles de hipertensión intracraneana, ¿no? Normalmente nosotros clínicamente podemos determinar que hay una severa hipertensión craneana cuando vemos las pupilas puntiformes, ¿no? O cuando vemos que hay un poco de aumento en el tono de las órbitas, ¿no? De los globos oculares. Hay un incremento en tono. Los globos oculares generalmente tienen un nivel de tensión que no es muy... Bueno, hay que tener un poco de entrenamiento en esto. Les recomiendo que uno mismo vaya viendo cuál es el tono de uno mismo, porque cuando hay un paciente que tiene un poquito de protrusión y miosis, lo más probable es que hay una severa hipertensión craneal, ¿no? Pero lógicamente eso se puede medir después con un monitor de presión intracraneal, pero eso depende también del nivel de lesión, ¿no? De repente para la parte de emergencia va a ser importante, pero ya es más importante para hacer el tratamiento posterior y el seguimiento, ¿no? Y el manejo. Ok. Cuando hacemos una puntuación de la escala de Glasgow y vemos los signos neurológicos y los signos vitales, tenemos que repetirlo con frecuencia para poder nosotros determinar cuál es la evolución de nuestro paciente y cuál es la respuesta al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si hemos pasado un bolo de 200 centímetros cúbicos de mannitol porque vemos que hay una severa, sospechamos una severa hipertensión endocraneal, o lo demostramos con una tomografía, entonces es importante hacer un seguimiento. Hay
hay hojas, hay ya hojas de monitoreo que pueden permitir esta evolución durante la permanencia en la emergencia, ¿no? Es importante determinar que si nuestro nivel de tecnología no es la mejor y nuestros pacientes no pueden ser evacuados, como sucede con mucha frecuencia en nuestro país, una alternativa muy importante es el telestroke, ¿no? O sea, la telemedicina. Eso ojalá que se dé en el país alguna vez y no estemos hablando solamente en base a vías, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial de inicio, eh, uno de los objetivos es bajar la presión arterial adecuadamente, ¿no? Y una reducción medicamentosa es importante, pero tampoco tenemos que tener la obsesión de bajar la presión por debajo de 140 milímetros de mercurio, porque esto no ha demostrado a futuro que pueda cambiar el futuro del paciente. Y bueno, esos son puntos básicos que debemos tenerlo en emergencia. Les voy a mostrar ahora algunos casos para que ustedes puedan ilustrarse de lo que hemos estado hablando, sobre todo de las patologías más frecuentes, ¿no? Las patologías a vaso pequeño, por ejemplo, son las patologías como la hemorragia hipertensiva y la angiopatía amiloide, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de hemorragia hipertensiva, ¿no? Eh, de una paciente de 70 años, en la que vemos las cisternas. Esta es la cisterna del Valle de Silvio, ¿no? Y esta es la cisterna interhemisférica, cómo se ha llenado de sangre, ¿no? Entonces, esto podríamos decir claramente que es una hemorragia subaracnoidea. Pero si nosotros vemos cuál es el desarrollo de esta hemorragia, vamos a ver claramente que hay una hemorragia de tipo intraparenquimal, ¿no? O sea, acá podemos ver básicamente que es la imagen de la izquierda, que hay una hemorragia subaracnoidea, pero que también acá vemos que hay una hemorragia intraparenquimal fundamental, ¿no? O sea, dentro del parénquima, y esta es una hemorragia que usualmente, siendo un paciente de más de 50 años, lo más probable que sea por una hipertensión arterial y que la enfoquemos de esa manera, ¿no? Nosotros le ponemos TAC con contraste y podemos ver acá que no hay ninguna patología que sea secundaria de fondo, ¿no? No vemos lesiones que después van a ustedes poder apreciar, por ejemplo, de efectos de relleno, que son los vasos cerebrales que semejan una malformación o patología que pueda coincidir con un aneurisma, ¿no? Como les decía, esta, por ejemplo, es una reconstrucción que pueden hacer ustedes en su tomografía y una angiografía por tomografía en la que pueden demostrar que este paciente básicamente no tiene patología asociada, ¿no? Vemos la carótida interna derecha, la carótida interna izquierda, la cerebral anterior, la cerebral media con todas las ramas periféricas, ¿no? Y esta es la cerebral anterior, ¿no? Esta es la cerebral media, que prácticamente no tienen ninguna patología. Entonces, esta es la angiografía en la que podemos nosotros apreciar que los vasos están libres, la arteria cerebral media no está ausente de lesiones aneurismáticas que después las vamos a reconocer. La cerebral anterior y la cerebral media están libres, no tiene patología
vascular de tipo de malformaciones arteriovenosas tampoco, ni otra lesión que pudiera explicar una posible hemorragia. Esta es una imagen lateral, siempre es bueno tener las imágenes AP y lateral, que vemos lo mismo, ¿no? Todo el árbol vascular y no hay una lesión que podamos nosotros apreciar, ¿no? Que fuera el... ¿Cómo podemos nosotros ver una angiopatía amiloide? Que es importante, ¿no? Una angiopatía amiloide generalmente se desarrolla en forma subcortical, como acá, ¿no? Esta es la corteza, tenemos por debajo de la corteza, en el lóbulo temporal izquierdo, una hemorragia. Y el contraste que nosotros podamos tener, perdón, no muestra que haya un resalte, un realce de vasos sanguíneos. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque esto nos va a tocar vivir en la emergencia. Nos va a tocar vivir y vamos a tener que nosotros enfrentarlo. Entonces tenemos que estar atentos a que, por ejemplo, esta hemorragia que es intraparenquimal, es subcortical en un paciente de edad, lo más probable, porque no va a haber otra manera de probarlo tampoco, es que sea una angiopatía amiloide, ¿no? Es subcortical, miren el lóbulo temporal. Todos estos cortes se pueden hacer con tomógrafos actualmente. Casi todos los tomógrafos que vienen, que son de 168 cortes, pueden dar todo este tipo de imágenes, ¿no? Se puede hacer cortes coronales, genitales. ¿Y cómo es una hemorragia hipertensiva? Acá el lado izquierdo, por ejemplo, esto no es muy subcortical y ya es más profundo, abarca prácticamente ganglios basales, ¿no? Mientras que la angiopatía amiloide es más periférica. Esto es fundamental para poder distinguir eso, ¿no? Algunos casos, como por ejemplo este que vamos a ver, que es de un aneurisma cerebral, van a poder ustedes distinguir. Esta es una tomografía sin contraste, en lo que ustedes ven hemorragias en las cisternas. Acá hay un poco de hemorragia intraparenquimal, pero si ustedes empiezan a recorrer las imágenes, van a ver hemorragia en el Valle Silvio, van a ver hemorragia a nivel cortical, subaracnoideo, ¿no? Son imágenes acá, hemorragia. Y cuando le dan contraste al paciente, van a poder apreciar el trayecto de las arterias. Esta es la arteria carótida interna, por ejemplo, del lado derecho. Ustedes ven la comunicante posterior, con la cerebral posterior, y acá ya pueden ver en planos superiores la arteria cerebral media y una dilatación que significa la malformación arteriovenosa. En el lado izquierdo, ustedes pueden apreciar que no hay dicha dilatación, ¿no? Acá, a nivel de la dislocación, por ejemplo, o el trayecto de la arteria, no vemos una aneurisma. Acá en el lado derecho sí, ¿no? El derecho hay una malformación. ¿Cómo es que yo puedo determinar mejor esto? Justamente con la reconstrucción 3D. Acá vemos claramente la aneurisma en la arteria cerebral media, en la dislocación de la arteria cerebral media en la derecha. Esta es una angiografía en la que estamos en la posición anterior. Miren cómo vemos un aneurisma, ¿no? Que es la misma que hemos visto en las otras imágenes. Entonces, son los ejemplos, ¿no? ¿Qué se hizo con este aneurisma? Se hizo una embolización, que es lo que actualmente se hace con un balón. Se protege la luz arterial y se pone House
Hay muchas maneras de tratar esta hemorragia. Se hace después un control angiográfico, miren, y ahí está demostrado que ahí se ha excluido la, la lesión. ¿Cómo es una malformación arteriovenosa? Acá, miren, esto es una imagen de una hemorragia, pero ven ustedes acá imágenes de defecto que son los vasos, los vasos de la malformación. Esto cuando no tenemos contraste, ¿no? Esta es una hemorragia intraparenquimal, ven sangre en los ventrículos laterales, en el ventrículo lateral derecho, ¿no? Esta es la malformación, finalmente, miren, fíjense ustedes cómo hay unas arterias que no tienen la lesión. Recuerden que las angiografías nosotros vemos la parte inicial, primero las arterias. Esta es una fase arteriovenosa en la que ya vemos este enmarañado de vasos, que son las malformaciones arteriovenosas, y el drenaje venoso profundo, en este caso hacia la vena galeno y al seno recto, ¿no? Se ve bastante mejor. Esta es una incidencia lateral. Miren las arterias y el drenaje venoso, seno recto. Esa es una malformación, ¿no? Entonces, también hay varias maneras de tratar a estos pacientes, pero quería yo traerles a consideración esto para que también lo tengan en cuenta cuando se decida el tratamiento que debe darse, ¿no? El tratamiento integral. Les voy a mostrar una fístula arteriovenosa, igual una hemorragia profunda, puede ser superficial también, o a veces está subdural. Y esta es la imagen de la normalización de esta lesión. Es difícil ver en imágenes, pero que de una angiografía, miren, a nivel del tálamo, podemos verla en la imagen lateral se puede ver un poco mejor. En otras imágenes oblicuas, con bastante arte, podemos ver mejor la lesión. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay patologías que son secundarias como las aneurismas, las malformaciones, las fístulas arteriovenosas, pero también puede haber trombosis de los vasos, que es, muchos neurólogos son los que actualmente van, eh, hacen un diagnóstico diferencial muy frecuente ahora. No sé si es porque realmente se ve con mayor frecuencia las oclusiones de los senos venosos, pero esta, por ejemplo, es la trombosis del seno venoso, ¿no? Un ataque simple, ustedes ven una hemorragia temporo-occipital del lado derecho y el seno sigmoides y el transverso del lado derecho prácticamente no se pintan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una paciente que estuvo en Cusco, una turista francesa que tuvo súbitamente un compromiso de conciencia y, bueno, uno de los factores por los que se puede saber el trombosis del seno venoso son justamente la patología de altura, ¿no? De la angiografía, ven ustedes el seno sigmoide del lado derecho está cerrado. Y esta es una tomografía al año de control en que se aprecia el área isquémica que ha producido el cierre de ese segmento, ¿no? Si fueran a otros niveles, las cosas son mucho más complejas porque no hay drenaje suplementario, por lo que pues, los hemorragias son mucho más caros, ¿no? Algunas cosas que hacemos también en emergencia, como drenajes ventriculares externos, estas hemorragias se van a medida con hidrocefalia secundaria.
Entonces, nos permite ceder un aneurisma a la comunicante posterior, como ustedes pueden notar, al que le hemos hecho un desgaste ventricular externo para aliviando esta severa hipertensión intraventricular, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, se ha puesto un catéter que ha salido por contraventura y podemos manejar eso y tranquilamente se puede hacer al pie del paciente, ¿no? Podemos hacer también algunas cosas como, por ejemplo, tratamiento, una craneotomía para evacuadora, pero eso ya no es tanto de emergencia, sino ya a futuro, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que yo les quería presentar. Eh, si hay alguna pregunta, de repente podamos nosotros tratar de resolverlas. En todo caso, estamos acá para poder ayudarlos y van a disculparme, no he tenido que salir de la ciudad y por eso es que estoy haciendo desde un lugar diferente esta presentación y yo les agradezco por su atención. Si hay alguna pregunta, por favor, si no ya me despido de todo. Sí, doctor, muchas gracias por lo que nos ha ido enseñando y compartiendo. E invito ahora a los participantes a que puedan escribir en los comentarios sus dudas o consultas, o en todo caso, para que lo hagan personalmente, levantar la mano por el aplicativo del Zoom para que puedan hacer sus preguntas directamente al doctor. Bueno, en realidad las lesiones vasculares cerebrales y el stroke son lesiones que un tiempo muy inmediato vamos a tener se va a tener que normar, porque ya también a nivel mundial está normado, pero vamos a tener va a tener que el gobierno normar para que pueda ser vista como el infarto cardíaco, ¿no? O sea, tiene la misma magnitud, pero con mayor grado de dependencia. Melissa, si quieres hacer de repente uso de la palabra, o en todo caso, hacer tu pregunta por chat. Buenas tardes, agradecido por la ponencia y mi pregunta sería, actualmente estoy trabajando en un hospital 2-1, de la cual necesitamos más o menos específicamente si en el caso que llegue en emergencia y sospechamos de un ACV hemorrágico, porque si tenemos tomógrafo, sacamos la tomografía, nos confirman el diagnóstico, lo primero que tendríamos que hacer sí es el tema de la referencia, pero para tratar de preservar un poco la salud del paciente, iniciaríamos con anticoagulantes, aparte del manitol, como explicó. Doctor, muchas gracias. Sí, Melissa, es importante. Creo que ahora hay muchos tomógrafos a nivel de todo el país. Así que una vez determinado si hay una hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es evitar coagular. Porque si le damos, es más, muchos de los pacientes, un quinto de los pacientes llegan con antecedentes de haber consumido algún antiagregante como aspirina, por ejemplo, o también algún anticoagulante como warfarina, ¿no? Ahí tenemos que suspender ese tratamiento para poder seguir dándole chance a que esto no resangre, ¿no? Lo segundo que debemos hacer nosotros es, si realmente vemos que el paciente puede llegar satisfactoriamente a un lugar de referencia, hacerlo. Si estamos en un lugar en que es imposible hacer una referencia, entonces ver efectivamente si podemos tratar ahí el paciente, aún con un grado de infraestructura pequeño, tenemos que mostrarle nosotros un tratamiento. No va a ser de repente el ideal, el adecuado, pero por lo menos controlar un poco la parte de emergencia y seguir los pasos que hemos dicho, ¿no? Ahora, si realmente podemos transferirlo, es lo ideal enviarlo a un centro donde podamos un poco monitorizarlo, una sala de terapia intermedia o intensiva, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Ha sido muy explícita la explicación que nos acaba de dar.
¿Alguien más que tenga alguna consulta, por favor? Bueno, muchas Pero- gracias a todos. Sí, doctor, muchas gracias a usted por habernos acompañado en la ponencia de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo.